Imagina que despiertas un día y ves esta noticia en todos los titulares. Centroamérica se une bajo un solo presidente, Nayib Bukele. Suena descabellado, tal vez imposible, quizás no tanto, porque si hay algo que nos ha enseñado la historia es que las fronteras cambian, los liderazgos se redefinen y las ideas que ayer parecían locas, mañana pueden volverse realidad. Centroamérica ya fue una sola nación una vez, compartimos idioma, cultura, historia y en muchos casos los mismos problemas. En este video no vamos a decirte qué pasará, sino qué podría pasar. Vamos a explorar un escenario hipotético. ¿Sería Bukele un visionario unificador o solo un autoritario más? Pero ¿cómo llegaría al poder de toda la región? Para responder a esta pregunta hablaremos de tres rutas hipotéticas. La primera es la unión voluntaria. En esta hipótesis, Bukele no recurre a la fuerza ni a la violencia, sino a su imagen y popularidad. Su figura se convierte en un símbolo de orden, seguridad y progreso en toda la región. Mientras los líderes tradicionales luchan con problemas estructurales, la gente empieza a preguntarse si no sería mejor unirse bajo un solo liderazgo que promete estabilidad. El clamor popular crece, se realizan referéndums y surge una federación regional con un presidente común y políticas integradas. Aunque hay resistencia en algunos sectores, la unión se consolida principalmente por voluntad popular, sin disparar un solo tiro. La segunda es la expansión política por contagio. En esta ruta no es solo Bukele quien gobierna, sino que su estilo y métodos se contagian por toda la región. Nuevos partidos políticos emergen imitando su fórmula de mano dura, ganando elecciones país tras país. Y así se forma un bloque político regional alineado ideológicamente con Bukele, que comparte políticas y estrategias comunes. Bukele asume un rol simbólico pero influyente como coordinador regional, guiando y uniendo a estos gobiernos afines. La región cambia bajo una sola influencia política, transformando el panorama sin necesidad de una unificación formal ni uso de la fuerza. La tercera hipótesis sería la conquista militar de Centroamérica. En un futuro cercano, El Salvador ha armado una fuerza militar avanzada, mientras sus vecinos se enfrentan crisis profundas. Bukele lanza una rápida ofensiva que derrumba gobiernos débiles y conquista la región casi sin resistencia. Las capitales caen y un consejo provisional liderado por Bukele controla todo bajo la promesa de estabilidad y seguridad, aunque las potencias internacionales condenan la acción, pero estas no intervienen debido a la garantía de orden y comercio abierto. Así, Centroamérica queda bajo un dominio militar que combina fuerza y narrativa de control frente al caos. País por país iremos viendo las reacciones hipotéticas de cada zona. Históricamente, Honduras y El Salvador han sido rivales incómodos, desde la famosa guerra del fútbol hasta disputas fronterizas y tensiones migratorias. Los lazos entre ambos países han sido conflictivas, pero actualmente tienen muchos lazos de hermandad, ya que son los países más parecidos culturalmente de la región. Así que el camino a Honduras podría ser más por la seducción política que por la fuerza. Bukele, con su maquinaria mediática, podría no necesitar la fuerza para entrar en Honduras. Solo bastaría una buena estrategia de marketing regional, promesas de inversión y sobre todo empleo, en un país con altos niveles de pobreza, desempleo estructural y hartazgo hacia la clase política. Las ideas importadas desde El Salvador podrían calar hondo. Ya se ha visto algunos sectores hondureños que aplauden la mano dura de Bukele. Si un partido político local decidiera abiertamente alinearse con el modelo salvadoreño, las urnas podrían convertirse en el campo de batalla decisivo. En un escenario extremo, una mayoría de hondureños podría incluso votar por una unión si se les promete estabilidad, seguridad y una economía más dinámica, especialmente si se vende la idea no como una anexión, sino como una federación moderna, con representación y beneficios compartidos. Claro, las élites locales y las fuerzas armadas probablemente se resistirían, pero si la presión popular es alta y los incentivos están bien diseñados, la historia podría dar un giro impensable. Guatemala, el país más poblado de Centroamérica, se convierte ahora en la pieza más codiciada del rompecabezas, pero también es la más difícil de encajar. Guatemala, por lógica, no es Honduras. Su historia política está marcada por una élite económica muy poderosa y además de un estado débil. Estamos hablando de una sociedad profundamente conservadora. La posibilidad de una anexión o integración con El Salvador
Salvador parecería, a simple vista, una amenaza a su soberanía y a sus intereses tradicionales. Pero el escenario ha cambiado. Con Honduras ya dentro de la nueva federación, Guatemala se encuentra entre dos fuegos. Al sur, El Salvador en expansión, al este, un vecino hondureño que ahora responde a una lógica regional distinta. Las presiones comerciales, migratorias y mediáticas comienzan a hacerse sentir, y el modelo Bukele promete lo que el Estado guatemalteco no ha podido dar en décadas. En los barrios inseguros de Ciudad de Guatemala o en zonas rurales abandonadas por el Estado, la idea de un gobierno fuerte que ponga orden y que haga funcionar las cosas puede sonar más atractivo de lo que parece. Si la narrativa gira en torno a la seguridad, justicia rápida, empleo y salud pública digitalizada, muchos ciudadanos podrían ver con buenos ojos una integración. Guatemala no se uniría por amor, sino por pragmatismo, quizás por miedo a quedarse sola. Pero ¿qué pasaría si las élites guatemaltecas deciden declarar la guerra y así estalla un conflicto? Al nivel militar, Guatemala tiene un ejército más numeroso que cualquiera de sus vecinos por separado, pero ahora enfrenta una fuerza combinada. El Salvador y Honduras operan como una sola máquina. La federación puede atacar desde dos flancos, atrapando a Guatemala en una guerra bidireccional. Las montañas ofrecen defensa, pero también dificultad a la movilidad. Mientras los primeros enfrentamientos se desarrollan en la frontera, algunos sectores militares dudan. Algunos alcaldes de regiones rurales declaran públicamente que estarían dispuestos a negociar con Bukele, y mientras tanto la economía comienza a sangrar. Se bloquean rutas comerciales y se debilita el quetzal. Lo que era una guerra tradicional se convierte en una guerra híbrida. El pueblo guatemalteco comienza a dividirse. En redes sociales se habla cada vez más del referéndum de independencia, no para separarse de Guatemala, sino para unirse a la federación bukelista. Las protestas en Ciudad de Guatemala se intensifican, la presión crece y al final el conflicto no termina con una explosión, termina con una votación y con una firma. Guatemala, tras semanas de presión militar, económica y mediática, acepta sentarse a negociar. Bajo condiciones impuestas, se convierte en el tercer miembro de una federación que ya no parece una idea ridícula, sino una realidad innegable. Y así Bukele gana otra guerra. Mientras la federación bukelista toma forma, Nicaragua se convierte en el principal obstáculo. A diferencia de sus vecinos, el régimen de Nicaragua no está dispuesto a ceder ni un solo milímetro de poder, y Managua se atrinchera. La narrativa oficial habla de soberanía, antiimperialismo y resistencia a un nuevo caudillo disfrazado de libertador, pero el escenario se complica. Miles de nicaragüenses comienzan a cruzar la frontera hacia el bloque bukelista, atraídos por la promesa de empleo, seguridad y derechos básicos. La economía nica se tambalea, la fuga de cerebros y el capital humano es imparable. Al interior surgen movimientos opositores que ya no claman por democracia, sino por anexión. Entonces el escenario se parte en dos. Managua se encierra en sí misma, mientras las regiones fronterizas comienzan a operar de facto bajo las normas del bloque. El líder del régimen, aferrado al poder con mano de hierro, declara estado de guerra total y moviliza a su ejército y paramilitares para defender la soberanía a cualquier costo. Las calles de Managua se transforman en un escenario de combate urbano con barricadas, francotiradores y ataques guerrilleros. La guerra civil se intensifica mientras los aliados de Bukele lanzan ataques estratégicos para aislar al régimen, cortando rutas de suministro y debilitando su logística. La comunidad internacional está dividida mientras la crisis humanitaria escala. Finalmente, después de meses sangrientos y un desgaste implacable, el régimen cae no porque se rinda, sino porque el ejército se desmorona por dentro y sus aliados internacionales lo abandonan. El líder del régimen desaparece en las sombras, pero Nicaragua queda devastada con heridas profundas que tomarán años sanar. La Federación Centroamericana, aunque unida, debe ahora enfrentarse al reto de reconstruir un país marcado por la guerra y la resistencia hasta el último minuto. Costa Rica, sin ejército y con una larga tradición de neutralidad, se convierte en un caso único dentro de esta federación. Bukele sabe que cualquier intento militar directo aquí sería un desastre, pues la falta de fuerzas armadas abre la puerta a una intervención internacional inmediata, algo que él quiere evitar a toda costa. En lugar de eso, la conquista de Costa Rica se maneja a través de la política, la economía y la diplomacia. Se intensifican las inversiones y se promueven acuerdos comerciales, mientras se apoyan a grupos
grupos políticos afines dentro del país para ganar influencia. La población, cansada de los desafíos económicos y atraída por la estabilidad que promete la Federación Bukelista, comienza a presionar por una integración voluntaria. A pesar de algunas voces de resistencia que temen perder la identidad nacional, el proceso avanza sin derramamiento de sangre, convirtiendo a Costa Rica en un ejemplo de anexión pacífica y una pieza clave para consolidar la Unión Centroamericana bajo el liderazgo de Bukele. Panamá, con su estratégico canal y su estrecha alianza con Estados Unidos, se mantiene firme en su independencia. Bukele sabe que cualquier intento de integración aquí podría desencadenar una reacción inmediata de Washington, algo que él quiere evitar para no poner en riesgo sus propios planes regionales. Por eso Panamá sigue siendo un aliado clave, respetado y tratado con diplomacia, pero fuera del proyecto de una unión política. Lo mismo ocurre con Belice, que por su historia colonial y vínculo con el Reino Unido, representa un riesgo de intervención extranjera si se intentara forzar su incorporación. Así, tanto Panamá como Belice permanecen como territorios autónomos con relaciones bilaterales especiales, mientras el resto de Centroamérica avanza hacia una federación bajo el liderazgo de Bukele, manteniendo un delicado equilibrio geopolítico en la región. ¿Y qué pasaría si lo logra? ¿Cómo sería Centroamérica bajo el mandato de Bukele? Imaginemos que el experimento funciona, que de una forma u otra, por votos, por contagio político o por conquista, Bukele logra unificar Centroamérica bajo su liderazgo. ¿Qué pasaría después? Lo primero sería un reordenamiento total del sistema político. Los congresos se reducirían, las cortes se depurarían y las fuerzas de seguridad se integrarían bajo una sola estructura común, una especie de mega plan control territorial, ahora a escala regional, cámaras de vigilancia por todo el istmo, toques de queda donde haga falta y cárceles gigantes construidas en tiempo récord. En lo económico, habría una apuesta agresiva por la inversión extranjera, zonas económicas especiales, infraestructura digital, turismo de seguridad y tal vez una moneda centroamericana, digital y rastreable, con Bukele anunciándola en una transmisión. En lo social, una mezcla de orden y controversia. Algunos aplaudirían la reducción del crimen, la eficiencia y el sentido de orgullo regional. Otros denunciarían la concentración de poder, la represión a la disidencia y el culto a la personalidad. Las escuelas hablarían de una nueva identidad, no solo salvadoreños, hondureños o guatemaltecos, sino centroamericanos, bajo una sola bandera. Si Bukele unifica Centroamérica, hablamos de un nuevo país con más de 52 millones de habitantes, convirtiéndose en la tercera nación más poblada de América Latina, solo detrás de Brasil y México. El territorio combinado superaría los 522.000 kilómetros cuadrados, similar al tamaño de Francia y más grande que España, desde las playas del Caribe hasta las costas del Pacífico, pasando por selvas, volcanes y canales estratégicos. El nuevo estado tendría un PIB combinado de más de 400.000 millones de dólares. Lo colocaría por encima de países como Colombia o Chile, con una población joven, bilingüe y una moneda digital regional controlada desde San Salvador. Sería un experimento económico sin precedentes. Las Fuerzas Armadas se convertirían en una mega estructura regional, con base tecnológica avanzada, control de fronteras unificado y capacidad disuasiva frente a cualquier amenaza. Lo único claro de todo esto es que nada volvería a ser como antes. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video, y si te ha gustado el contenido puedes apoyarme con un like, y si quieres beneficios exclusivos puedes convertirte en miembro del canal y así nos estaremos viendo en una próxima historia.